Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Varieté. Ya sabéis que aquí hablamos de Algeciras, siempre alguna cuestión que tenga que ver con nuestro pueblo le sacamos punta, profundizamos y llegamos al detalle. Y para eso siempre nos ayudan nuestros inestimables colaboradores de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, de AEPA 2015, que en esta ocasión nos traen este libro recién publicado, recién editado, recién presentado y ya está dando bastante que hablar porque reúne en sus páginas todo lo que tiene que ver con la historia del Hospital de la Caridad y de la Capilla de San Antón. Han sido Roberto Godino y Antonio Aro sus autores, y sus autores nos acompañan esta tarde en nuestro programa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, un trabajo ingente, ¿no, Roberto?, para llegar al fondo de la cuestión de recabar toda la documentación, ¿no? Un trabajo que llevamos tiempo con él, porque no solamente hacemos ese trabajo, hacemos otras muchas cosas más, y es un trabajo como algunos de los que hemos hecho, de idea de Antonio, que siempre es el que se le ocurre, ¿por qué no hacemos tal cosa? Entonces nos ponemos manos a la obra, en este caso eso, recopilar documentación, datos y demás, para hacer un trabajo, en principio un trabajo humilde, en el sentido de que podrán hacer muchas más cosas, pero que es el primero que se hace editado con sobre el Hospital, ¿no?, de la este Caridad. Porque todo el mundo hemos escuchado hablar del Hospital de la Caridad, todos los que tenemos cierta edad hemos estado allí por algún motivo, sí, muchos han nacido allí, ¿no? Muchos algecireños, ¿no? A partir de una cierta edad muchos nacieron allí. Muchas algecireñas han dado a luz. Y por eso digo, el hospital, hasta que se inaugura la residencia en 1978, pues era el Hospital Municipal de Algeciras. Claro. Pero el caso era adentrarnos en su historia, desde sus comienzos, desde el siglo XVIII, cuando Algeciras era un lugar al que empezó llegaron personas a partir de la toma de Gibraltar por los ingleses, y claro, este edificio, el convento mercedario, la iglesia parroquial de Santa María de las Palmas, la anterior oratorio de la Capilla de Europa y el posterior que tenemos ahora, todo eso es en un mismo momento histórico, con unos mismos personajes. Que es el renacimiento de la ciudad. El renacimiento de la ciudad, y entre todas las cosas que hicieron, tuvieron tiempo para hacer un hospital para atender a los más desfavorecidos, que venían, una cantidad enorme de personas que vinieron a Algeciras a intentar buscarse una vida mejor, que el otro día decíamos en la presentación, qué vida tendrían en sus lugares de origen para pensar que este lugar, que era un lugar en aquellas condiciones en que se encontraba, una zona de guerra contra los ingleses, una zona donde iba llegando gente, un sitio donde había ruinas medievales. Pues qué personas vinieron aquí en aquel momento y cómo los que llegaron, que llegó gente de toda condición, pensaron algunos en hacer un hospital para atender a los más necesitados. Claro, muy además en boga últimamente este concepto de la caridad, porque bueno, ya sabemos, todos los algecireños lo habrán escuchado, que dentro de los proyectos de financiación europeo para la rehabilitación y puesta en valor del entorno, pues se le ha dado el nombre de Barrio de la Caridad, y en torno a ese nombre pues están girando ahora muchas noticias, pero eso de la caridad, el origen, ¿no?, esa placa de la caridad me hizo, ¿no?, que todos habrán visto, es decir, la caridad fue el origen de todo aquello, ¿no, Antonio? Sí. El problema de esto, como estaba contando Roberto, todo el que vino aquí a Algeciras, esto estaba deshabitado, y claro, aquí venían gente de todo, ¿no?, ya de guerra, de todos los pueblos comarcales de la provincia, incluido el campo de Gibraltar completamente, ¿no? Entonces, claro, porque lo que existía era el hospital militar, ¿no? Hospital aparte, militar, ¿no? sí, hospital militar, pero a pesar de eso, toda la gente que venía aquí no había forma de atender a la gente, claro. Entonces, igual que eso, empezaron cuando el hospital también fue casa cuna, donde dejaban los niños, claro, los que no podían, dejaban a los niños, y ¿qué hacían? Pues entonces Cádiz quería el centralismo, Cádiz tenía el centralismo entero. Entonces, claro, los niños que lo transportaban para Cádiz en diligencia, la mayoría no llegaban, se morían. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nombramos una hijuela aquí, se nombra una hijuela, la hijuela es del campo de Gibraltar, todos los pueblos ¿Una hijuela qué es, perdona?
Una casa cuna. Una dependencia del centro donde estaba, porque es que los problemas de comunicación de este lugar vienen de hace mucho tiempo. Sí, no son nuevos. Entonces, a mí yo hacía mucho hincapié en eso porque yo me ponía en el lugar de esta señora o esa señorita, o bueno, en fin, que se quedaban embarazadas y no tenían medio, y lo dejaban allí, y cuando lees el libro le daban un papel de periódico, papel de estraza. Empieza la palabra expósito, empieza a desaparecer ya con el tiempo. Claro. Entonces le ponían, ¿qué hacían? Yo quiero que se llame Francisco, no está cristianado, ni está bautizado, ni registrado. Entonces le ponían el nombre del santo del día. Claro. Francisco de Paula, no sé cuánto antes, y ya va desapareciendo la palabra expósito, que por lo visto estaba muy mal vista. Ajá. Pero mal vista porque no solo se quedaba la mujer embarazada que no tenía marido, es que no podían. Entonces, ¿qué hacían? Pues depositarlo allí en la casa cuna. Claro. El ayuntamiento empieza a colaborar con 9.000 reales, colabora, y en fin, ya pusieron hasta que... se le va dando forma al proyecto. De todas formas, sí, el libro, de manera intencionada, se llama El Hospital de la Caridad y la Capilla de San Antón. Son dos cosas distintas, son dos edificios distintos, pero que forman parte un poco de la misma historia. Como hermandad es la misma, vamos a ver, la hermandad es una hermandad que parece ser que existe en Algeciras, se crea en 1729, o sea, estamos hablando de cuando los planos de Berbón, o sea, una situación... Entonces, en 1748 al obispo, a Fray Tomás del Valle, se le pide, claro, en aquel tiempo tanto la sanidad como la educación eran temas eclesiásticos, temas religiosos, le piden para que esa hermandad de la Santa Caridad de nuestro Señor Jesucristo cree un hospital con su capilla de San Antonio Abad, viene todo en el mismo. Entonces, el obispo autoriza y los algecireños de la época se lo solicitan para curar a los enfermos y atender a los necesitados, como decía Antonio. Ya no solamente es atender a las personas que están enfermas, sino a las personas que no tienen nada. Porque en esta ciudad, ya digo, era un lugar donde venía mucha gente a buscar fortuna, y hay veces que se encuentra la fortuna y hay veces que no se encuentra. Entonces, este lugar sería para imaginárselo. Mira, hay una historia que es el párroco de Algeciras en aquel momento, que también lleva el peso de todo este tema. Siempre se dice que por qué no escribió lo que aquí pasaba, es que no tenía tiempo. No tenía tiempo. Pablo José de Rosas, que ese era su nombre, que fue párroco de Algeciras desde que empezó la parroquia en 1724 hasta que falleció en 1777, viviría toda aquella situación. Entonces, claro, estamos hablando de eso, de crear una parroquia, pensamos que Algeciras todavía no estaba independizada. Algeciras no era una ciudad aparte. Las personas que habían salido de Gibraltar habían creado la ciudad de Gibraltar, que reside en su campo, en el campo de Gibraltar. Y estaban divididas en 3 núcleos: San Roque, los barrios que habían empezado, y Algeciras en las ruinas aquellas. Y en esa situación se ven, y ya digo, empiezan a crear un hospital para atender todas las necesidades. Claro, había un hospital militar, como tú decías, pero un hospital, como su mismo nombre indica. Además, pensamos que en 1727 hubo una campaña para intentar tomar Gibraltar. Imaginamos cómo era este lugar, No era un lugar para ser finalmente habitado, sino una cosa temporal, ¿no? Ni seguro tampoco. Ni seguro, claro. Gente con problemas, gente que venía a buscarse la vida en todos los aspectos y de todas las maneras, legales, ilegales, aprovechándose de la situación, pero era gente que venía de muchos lugares, como decía Antonio, y claro, había personas que la fortuna no les sonreía. Antes de llegar a ese punto, ¿no?, de la construcción del hospital, como el libro lo dedicáis a los dos edificios, y entiendo que en la capilla de San Antón os detenéis también, una pequeña curiosidad, una pequeña diatriba, por así decirlo, porque has dicho la Hermandad de San Antón, la capilla de San Antón, pero sin embargo, como parroquia, muchos algecireños antiguos la recuerdan como el Carmen, porque allí estaba la Virgen del Carmen, ¿no? El hospital se inaugura en 1752. Además, es muy curioso porque se pensaba inaugurar como San Antonio Abad. San Antón es el patrón del hospital, de muchos hospitales de la caridad que hay en España, el 17 de enero. No se puede inaugurar ese día porque está lloviendo. Y querían traer en procesión a varias personas que iban a ingresar al hospital. Al final se inaugura el día 30 de enero. 2 años después se inaugura la capilla. Entonces, la capilla de un hospital... el hospital se inaugura antes que la capilla. Sí, 2 años antes. 1752, 1754. Porque lo importante era el hospital en principio. Vale. La capilla viene, pero vamos, va anexa, y en la autorización del obispo va todo junto, la obra se hace a la vez, pero bueno, cada cosa se inaugura en su momento. ¿Qué ocurre? Que va a ser la capilla de San Antón, claro, por extensión era la capilla de la Caridad, porque era el hospital de la Caridad. Claro. ¿Qué ocurre? Pasan 180 años y en 1934
En 1934 Algeciras nada más que tiene todavía una parroquia. O sea, Algeciras tuvo 210 años con una sola parroquia, la parroquia ubicada en la iglesia de La Palma. Ajá. En 1934 se crean 2 parroquias en la ciudad más grande, Sí. se organiza la iglesia de otra manera y crea 2 parroquias nuevas. Claro, para crear 2 parroquias nuevas necesita 2 templos. Ajá. ¿Qué templos había en Algeciras en 1934? Uno que no era templo, que estaba en San Isidro, San Isidro, claro. que era un edificio que tenía 100 y pico años, que se pensó de templo y que al final fue de todo menos templo, y se rehabilita para hacer la iglesia de San Isidro. Y el otro que se crea es en el hospital, la capilla del hospital. La capilla del hospital. O sea, la capilla del hospital, que era la capilla de un hospital, se convierte en la iglesia parroquial del Carmen. Del Carmen, ¿no? Eso es. Pero que por eso hay personas en Algeciras que le Que llaman... lo confunden, ¿no? Sí. Hay Tres personas, nombres, por ejemplo, claro, lo mismo. hay personas, o sea, entre 1934 y 1964, que es cuando se inaugura el Carmen que tenemos ahora, la parroquia del Carmen de Algeciras, por ejemplo, el padre Flores, del que hemos hablado en más de una Sí. ocasión, era párroco en la capilla de San Antón. Por eso hay gente que le llama la antigua iglesia del Carmen. Eso es la confusión. O sea, ¿no? que al final tenemos que la capilla de San Antón, la capilla de la Caridad y la antigua iglesia del Es lo Carmen son mismo. el mismo edificio. Claro. Sí, además, los que nos hemos bautizado allí, bueno, siempre por la iglesia del Carmen. Del Carmen, claro. El Carmen, y allí están los archivos. No por Claro. la capilla San Antonio ni nada, por la iglesia del Carmen. Bueno, siguiendo entonces con lo que nos atañe y se construye el hospital, ¿cómo es todo ese proceso? Porque es un proceso en el que además se necesita mucho dinero, entiendo que no fue fácil, ¿no? No fue fácil, y tú lo has dicho antes, la caridad me hizo. Eso, ¿no? La caridad me hizo. Hay un texto muy bonito de don Cristóbal Delgado que dice, don Cristóbal, que dice, ellos piden ayudar a los demás, y dice, ¿y a ellos quién les ayudaba, no? Claro, les ayuda, hay un momento incluso que en Algeciras, mucho más adelante, todos los espectáculos que había, una cuarta parte eran para el hospital. El hospital desde el principio tiene muchos problemas, primero para hacerlo. Y se dice que participó toda la gente ayudando, los que tenían dinero con dinero, los que tenían materiales con materiales y los que tenían mano de obra ayudando a construirlo. O sea, un hospital que desde el principio va a tener muchos problemas. El obispado, Fray Tomás del Valle, va a colaborar en ello. Los gobernadores militares que aquí están también van a ayudar a construirlo. Y en definitiva se hace un edificio no especialmente importante en el sentido constructivo, claro, si es que tampoco había mucho más. Claro. El edificio va a estar continuamente construyéndose. Sí. El edificio no acaba nunca de terminarse de construir. Hay personas que ayudaron a lo largo de todo el tiempo, hay personas benefactoras, y tenemos a don Juan de Lima, que tiene una plaza delante. Don Juan de Lima puso mucho dinero, él y su familia, para y que fue un mantener... benefactor. Él era un sacerdote que era el administrador del hospital. Lo que pasa es que el hospital no era capaz de buscar dinero suficiente para hacer su labor día a día. Y al final él tenía una herencia de su familia. Su padre también había sido administrador del hospital. Su padre era una persona, pero él era un eclesiástico. Y cuando él muere en 1812 se dan cuenta de que el dinero de su familia, de sus hermanos y suyo, que él lo administraba, había puesto muchísimo dinero para el hospital. Y al final los hermanos tuvieron más que decir, bueno, si lo ha puesto mi hermano Juan, pues ya se queda puesto, porque el hospital no era capaz de generar recursos para su actividad. Además, otra cosa que hablábamos el otro día. Lo que pasó con este señor, el alcalde de la línea. Sí, es que aquí venía gente de todas partes. Claro, decían que el alcalde le escribe una carta diciendo que a un hombre que llega al hospital y llega de la línea y que lo habían mandado a la línea. Entonces le escriben al alcalde y el alcalde dice, es que yo no mandaba a nadie allí, ¿cómo voy a pagar si yo no mandaba a nadie allí? Hay un momento eso que hace falta, porque claro, a partir de 1822 este tipo de hospitales se los quedan primero en 1806 se los quedan los ayuntamientos. Los ayuntamientos no son capaces de absorber ni sus propios gastos, cuanto más esto. Pero es que encima luego llega la guerra de la independencia. Ajá. Y la guerra de la independencia no hace más que traer, se estima que en 2 o 3 años pasan de guerra, ¿no? más de 4.000 personas heridos, enfermos y necesitados. Realmente Había todo. gente que quería comer. Claro. O que quería ropas. Claro. Entonces, claro, mantener eso desde un hospital, al principio era una hermandad, pero luego se convierte en una entidad municipal, es casi imposible. Entonces todo es colaboración de personas, gente que ayuda, limosnas que se piden, incluso nosotros tenemos una calle Panadería, la famosa calle Panadería, ¿verdad? La calle Castelar. ¿Por qué se llama Panadería? Porque el hospital tenía una serie de panaderías en esa calle que alquilaba a panaderos, y esos panaderos, de cada pan o de cada pieza de pan que vendían, una portera para el hospital. Porque el hospital empezó también a recoger, como era una entidad humanitaria, una entidad religiosa, algunas personas cuando morían en testamento les cedían
casas al hospital. Claro, no solamente es un hospital que nace de la caridad por los propios fondos con los que se construye, sino que su funcionamiento giraba un poco en torno... Y siempre fue deficitario, además, siempre fue... Los arrendamientos de casas que tenían. Y las donaciones que hacía la gente, ¿no? Llegado a este punto, creo que no hará falta explicarle a nadie cuál es el antiguo Hospital de la Caridad, pero por si hay algún distraído, en el actual Museo de Algeciras, las dependencias, que uno, dando un paseo por allí, echándole un poco de imaginación, casi se imagina lo que serían aquellas habitaciones, ¿no? Y aquellas dependencias, tuvo también su propio cementerio detrás. Ah, sí. Sí. En la esquina que hace ahora con la calle, en 1896 se vendió parte. Y ahí estaba el cementerio, lo que hace esquina con la calle Panadería que hemos hablado, ahí estuvo también. El último enterramiento, 1775, el último enterramiento que hubo. ¿Y están allí enterrados? Sí. No, se supone que la ampliación y las futuras obras sacarían, ¿no? Pero dale cuenta, hasta principios del siglo XIX Algeciras no tuvo un cementerio, claro. Se enterraban en el lugar sagrado y dentro de ese lugar sagrado estaba el hospital. Porque era de la Santa Caridad. Sí, el hospital también tenía sus estatutos, su propio reglamento, ¿no? Claro. Que tenían que darle de comer a todos los pobres. Sí o sí, ¿no? Como decía el ayuntamiento, todos los menesterosos. Pobres y menesterosos, lo metían allí. Claro, el ayuntamiento también colaboraba, pero el ayuntamiento estaba tieso. Claro. No tenía un duro. Bueno, a pesar de que Roberto dice que no era un edificio muy espectacular, por así decirlo, pero que uno haciéndose una idea viendo aquello, ¿no? Se podría imaginar que se terminaría convirtiendo en un lugar de referencia por lo que eran las dependencias, ¿no? Siempre que se trata de un edificio así antiguo, se pudo imaginar cómo eran los alrededores del edificio cuando se construye. De hecho, al principio dice que se va a construir en un lugar fangoso, sí. Porque había un camino, el camino que salía de la calle Tarifa, camino del puente del Matadero, y era un lugar que se inundaba al lado de un río, era un lugar fuera de las murallas, y era un lugar, en principio, claro, ellos intentan hacer un edificio como eran, se busca sobre todo en un hospital que fuera un lugar ventilado. Ellos saben en aquella época que los hospitales, incluso el hospital militar, se le echaba en cara que era un lugar que estaba metido en una calle. Siempre se buscaba que entrara aire por una punta, saliera por otra, que tuviera patio. Estamos hablando, no había luz eléctrica, lógicamente, en el siglo XVIII, que estuviera bien iluminado. Entonces tenía su patio central, tenía otro patio, y se va haciendo, ya digo, incluso, mira, en el tema de la capilla se cuenta que hubo un tiempo en que vino alguien a hacerles un retablo, antes de que se hiciera el que hay ahora. Y dijeron, mire, no tenemos dinero para un retablo, suficiente tenemos con intentar ayudar a todo el que lo necesita. Mira, hay una discusión, el hospital tenía un médico, un cirujano, cuando todavía las dos actividades estaban separadas, y un farmacéutico, lógicamente, que tenía que preparar toda... Que es el que menos se habla, y estuvo 30 años también regalando la medicina gratis. Don Francisco, gratis. Don Francisco González me parece que era, ¿no? Ese señor estuvo poniendo de su vida hasta que se quedó sin dinero y ya no pudo poner más. Incluso hay una historia que en un momento dado al hospital... Sí, pero entrega el cargo y sale otra vez nombrado. Sí, claro. Que es lo más gracioso del mundo. Es que el hombre ponía los medicamentos... Es que claro, es que era la única manera de ayudar. Hay un momento en que el médico, el cirujano y el farmacéutico en otra época acaban discutiendo que la hermandad los expulsa a los tres, porque se quejaba el farmacéutico de que el médico recetaba medicinas como para gente rica. Porque claro, el hospital tenía que dar el medicamento también, y la comida, y la ropa, y que la gente, mucha gente lo que buscaba era eso, buscaba el estar protegido. Imaginémonos un verano o un invierno en Algeciras de aquel tiempo sin nada que hacer, buscando alimentación, y el hospital se convierte en el gran sustento de todo este tipo de personas. Yo digo, miles de personas pasaban por allí, y gracias a que hubo benefactores, médicos que hacían su labor, o sea, aparte de su trabajo diario en sus consultas y demás, que colaboraban con el hospital. Y ya digo, a partir del ayuntamiento se encarga del hospital, pero claro, el ayuntamiento tampoco era capaz. Tenía capacidad, ¿no? Las monjas de la Inmaculada, que vienen a finales del siglo XIX. Eso no, porque las monjas eran casi las enfermeras, ¿no?, del hospital. Sí, ¿no? sí, las monjas vienen al hospital. Ahí había una discusión entre si las monjas vinieron primero a montar el colegio, que casualmente, entre comillas, estaba al lado del hospital. Sí, sí. El de la Inmaculada Concepción. El primero que hubo, sí. La calle Panadería y la calle La Huerta. Sí, eso es. Ahí en ese edificio. ¿Por qué estaba lleno? Es que había ahí una duda entre si vinieron primero a montar el colegio y luego se hicieron cargo del hospital, o fue al revés, ¿no? Parece ser que primero daban clases, pero al final su objetivo era ayudar en el hospital y hacerse cargo de él. Y de hecho en los años 40, siendo don José Gázquez alcalde, hay un reglamento de cuál era la autoridad que tenían las monjas, cómo se organizaba, o sea, estaba todo escrito, pero ellas llevan desde 1890 aproximadamente, estuvieron encargándose menos de los hombres. Los hombres los atendían
no lo atendían las monjas atendían a las mujeres. Pero los principio hombres lo atendían los hombres que estaban allí. Sanitarios, en definitiva, pero yo sí tengo el recuerdo, ¿no?, de que me cuentan que eran ya más monjas. adelante, sí, ya más adelante. Y lo que estábamos hablando antes, que no hemos dejado terminar, que no tenían un duro, es que también había que pagarle a las nodrizas, a las que amamantaban a los niños. Entonces, arreglaba la edad que tenían, le cobraban 30 o le cobraban 50 pesetas. Entonces, fíjate tú, el gasto tan grandísimo. Claro, porque estamos hablando de un tiempo en el que la sanidad... Que tenemos ahí de lo que cobraban, sí. Lo que cobraban. Vamos, la jefa de todas cobraba 50 pesetas. Fíjate, claro. Y amamantaban niños, yo qué Sí, sé, sí, de toda la comarca, porque venían. Hay listas de eso, de cuántos niños se Y amamantaban. eso es curioso porque en el libro viene hablándose algo de eso, claro. Y porque tampoco hemos profundizado muchísimo. En los años 1890-91 se entregaban niños como casa de expósito, unos 10 o 12 niños al año. Pero esos niños de Marlborough tenían un problema. Cuando los niños se hacían mayores había que buscarles un porvenir, que también se encargaba el hospital de eso, de darle un cierto futuro, un estudio o algo, claro. Aprovechando unos y a otros en este lugar. Ya digo, al final se convirtió en una entidad totalmente dispuesta a ayudar a todo el que lo necesitaba. Luego ya se convierte en un hospital municipal y nosotros, los que tenemos ya una edad, aún lo conocimos, pero ya era una institución hospitalaria. Sí, claro. Pero en sus tiempos no era eso, en sus tiempos era mucho más puramente religiosa y puramente caritativa, ¿no?, como decía su nombre. En la investigación, Antonio, Roberto, pues os topáis con muchos nombres de protagonistas, de las personas que se encargan de esto, y además la mayoría de ellos con calles muy cerquitas. Fray Tomás del Valle, su impulsor, precisamente no, la calle no está tan cerca, pero sí Juan de Lima, que lo hemos mencionado antes, y hay también algún otro más por ahí, como Joaquín Ibáñez, ¿no? Sí. Joaquín Ibáñez y su cuñado. Es que, bueno, Joaquín Ibáñez fue uno de los promotores del hospital. De hecho, cuando se va, Joaquín Ibáñez cuando se marcha Argentina, que la tendría Joaquín Ibáñez es un personaje muy curioso, es un muchacho de Algeciras, de la clase bien de la ciudad. Media, ¿no? Digamos. Sí, pero eran todas hermanas, el único varón era él. En aquella época al varón se le dan estudios, se le intentan dar estudios porque se va a Madrid a estudiar, pero se ve que no estudió mucho. Y en un momento dado su padre quiere ir a verlo, a ver cómo van los estudios. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890 aproximadamente. Y él huye, pero huye y se va de polizón a Argentina en un barco. Curioso. Allí tenía que ser muy inteligente porque le va todo muy bien. Muy inteligente, que estuvo en la embajada española. Estaba en la embajada, al fin y al cabo de propietario de un banco, es un personaje. Sí, y qué casualidad que una de sus hermanas se casa con don Ventura Morón. Don Ventura Morón, director del hospital, con unas penurias tremendas. Era director del Hospital de la Caridad. De la Caridad, don Ventura, además de otras muchísimas actividades, sí. ¿no? Entonces, él se encuentra con un cuñado que viene de Argentina porque ya normaliza sus relaciones con la familia, se convierte en hombre de una capacidad económica tremenda, y a quién mejor que pedirle ayuda que a tu cuñado, que es un gran hacendado en Argentina, y él colabora con él. También otro personaje que es el director del Hotel Reina Cristina. Con 40 y tantas mil pesetas. Sí, Jaime Thompson. Es un dinero, ¿eh? Y hacen una obra tremenda en los años 20 del hospital de mejora, que eso hace que la plaza que hay detrás del hospital se llame Joaquín Ibáñez, sí. Porque le dan una plaza lo hacen hijo predilecto de la ciudad. Y es un hombre que siempre siguió viviendo en Argentina, falleció allí, y su familia, claro, se casó allí, en fin, tenía su familia allí, pero don Ventura Morón vio una oportunidad. Grandísima, claro. Y hay una placa en el interior del hospital, una placa dedicada, o sea, él pide que cuando colabora, ¿cuánto fueron? 60.000 pesetas, así. Y él pide que en esa placa... 60 o 43, él pide que él ayuda, pero que se le ponga una placa, porque él dice que la ayuda que él va a realizar la hace porque cree que la debe hacer, pero también para recordar a sus padres. Y entonces en la placa aparecen los nombres del padre y de la madre de don Joaquín Ibáñez. Ah, mira qué curioso. Don Joaquín Ibáñez y don José. Joaquín Ibáñez Cordón, hijo predilecto de la ciudad, costeó las obras de esta parte del hospital en su deseo de socorrer a los pobres y para perpetuar la santa memoria de sus amados padres, don José Ibáñez Tavera y doña Josefa Cordón de la Peña. Ah, mira. Claro, después de los disgustos que les había dado, él estimó, por lo menos ponerme esto, hombre. Él estimó que era bueno que sus padres, y por eso tuvieran ese recuerdo, y eso museo, se puede ver allí, sí, la placa, ¿no? En el patio del museo. Y es una placa muy bonita porque una persona recuerda a sus padres después de hacer una obra caritativa, una obra, porque era persona muy religiosa también. Por no dejarme asuntos sin pasar al menos por encima de ello,
le dedicáis la contraportada, y creo que no es casual, a la escalera que está en el centro del hospital, que cualquier algecireño que haya estado la reconocerá, porque además de formar parte un poco también en la memoria, ¿no? Uno se imagina lo que sería el reparto de las habitaciones, ¿no? En esa estructura, es también en sí mismo una joya arquitectónica, ¿no? Sí, no sé quién le haría la escalera, ¿no? Yo te he dicho antes que era un edificio que se hizo sin grandes pretensiones, porque el objetivo del edificio era evidente, que era asistir a los necesitados en un lugar donde no había muchos recursos. Pero parece que hay un paréntesis de intentar hacer algo interesante. Hay en Cádiz, en el Hospital de Mujeres de Cádiz, sí, hay una escalera, lo que pasa es que la escalera de Cádiz tiene 3 niveles, el nuestro tiene 2, que es para unir, como decía antes Antonio, una escalera en H. Une 4 puertas, 2 alturas y une 2 patios a nivel de suelo. Eso es. Mira, que constructores no había, ¿eh? Era un albañil el que hizo la obra. Probablemente el proyecto vendría de a lo mejor de la diócesis de Cádiz. Sí, que tendría pero que alguien tuvo la idea de hacer, podría haberse evitado esa escalera y haberlo hecho de otra manera a disposición del hospital, pero no deja de tener mérito. Una singularidad, ¿verdad? En aquel momento. En aquel momento de decir, vamos a parar y vamos a intentar hacer algo que todavía hoy, cuando se ve, nos resulta muy interesante. Hay que visitarlo, además, porque hoy en día es el museo. Cualquier algecireño que se pase por allí puede además evocar un poco lo que sería aquello como hospital y admirar además esa maravilla arquitectónica que tenemos todavía. Y que, por cierto, Antonio, Roberto, vosotros habéis estado investigando, pero la realidad es que siguen saliendo con el paso del tiempo cosas a la luz de estos edificios. Sin ir más lejos, hace poco la espadaña, como la fachada de la capilla, pues en una obra se ha encontrado y se ha puesto en valor, ¿no? ese lucimiento, ¿no? Ahí lo que pasa es que todo el que colaboraba en lo que es el tema del hospital, pues quería poner un santo. Entonces yo quiero que me ponga, yo qué te digo, a Fray Leopoldo, por decirte algo, ¿no? Y yo pago todas las cuotas que tenga que pagar y lo mantengo yo. Otro venía, yo quiero que me pongan este santo, esta santa. Le ponían y todos colaboraban con eso, porque claro, como estaba el hospital tan necesitado de dinero, pues la capilla, entre la capilla y lo que era el hospital colaboraban entre ellos. Porque además de eso había, como te dije antes, el hospital con el gasto que tenía tan grande de las personas, los desplazamientos para los críos, los que pagaban. Luego tenían unos estatutos muy rigurosos en el estado ese, que había que atender a todo el mundo. A todo el mundo había que atender. Independientemente de la enfermedad que tuviera. Es curioso, lo pone así. Hay uno que da una donación, uno que ha hablado que viene de Gibraltar, se llama Gibraltar, se desplaza allí y ahora pide que le den una onza de carne, que le dé una tabla de... Bueno, mira, era gracioso, porque le ha pedido cosas, dice, yo doy esto, pero me tenéis que dar eso, y el hospital le contesta que no, porque vamos, el tío había pedido para vivir tranquilamente. Sí, era un lugar, es que además es curioso, eso, los algecireños, afortunadamente, aunque no hayamos conocido esos momentos del hospital, afortunadamente también, ¿no? Pero siempre se lo ha considerado como un lugar importante. De hecho, eso que decíamos al principio, la caridad me hizo... que lo vemos allí puesto en una, ¿verdad?, en una lápida, todo el mundo se sintió orgulloso porque efectivamente... Es como un emblema, ¿no?, de lo que el pueblo hizo, ¿no? De hecho, hay un grabado de José Román que está en el lateral, en la parte que da al secano, que viene un grabado y pone debajo la caridad. O sea, eso de llamarse la caridad como algo que los algecireños, nuestros antepasados, tuvieron pararse y decir, vamos a hacer algo importante. Y afortunadamente el edificio se mantiene, ahora es el museo, también fue la Fundación José Municipal de Cultura, también hay que recordarlo. Afortunadamente eso ha hecho que el edificio se mantenga y que muchas personas cuando entran allí y están recorriéndolo, viendo una experiencia, aquí nací yo, aquí me operaron a mí de amigdalitis. Claro, o sea, ¿quién no tiene un familiar, ¿no?, que pueda contar? Bueno, pues un sinfín de curiosidades, de las que habéis contado y otras muchas más que se encuentran en este libro. Se nos acaba el tiempo. Pero antes de terminar, el Hospital de la Caridad y la Capilla de San Antón de Algeciras, ¿cómo se puede conseguir? Pues nuestra sede de AEPA, al final es una colaboración de 10 euros para poder pagar la edición, porque al final es eso lo que intentamos hacer, luego el resto del libro pues lo dedicaremos a regalos y demás, pero en principio es intentar pagar lo que nos ha costado hacerlo, y en la sede nuestra de AEPA, todas las mañanas de 11 a 1, que estamos abiertos, pues allí se puede... estáis en la calle... En la calle Lolapeche. En la calle Lolapeche, pues ya lo sabéis,
cualquier algecireño interesado en descubrir a fondo todos los detalles que encierra este libro, solo tiene que acercarse en ese horario a la sede de AEPA. Antonio Haro, Roberto Godino, muchas gracias una vez más, como siempre. Y, oye, la verdad es que no sé ya cómo medir el calibre de vuestro trabajo de investigación, que no para, ¿eh? Ya no sé qué es lo próximo que nos deparará. Estamos metidos en otra cosa. Antonio, qué idea tiene, porque ya tiene otra idea y tenemos más ideas dentro de AEPA, pero Antonio ya tiene la suya. Bueno, pues nosotros estaremos aquí, como siempre, para contarlo. Además, es un auténtico gustazo. Antonio, Roberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por estar al otro lado de las pantallas, que sois los que hacéis posible este programa Varieté, en el que nosotros vamos a seguir de la mano de nuestros colaboradores inestimables, pues eso, recorriendo los episodios y los asuntos que tienen que ver con nuestra tierra. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.